La atención puesta en la actualidad política y sindical, que estos últimos días de la pasada semana se habló bastante de acciones, de sindicalismo, de empleo, turismo, de reparto de la riqueza, de modelo económico. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Bla, 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 bla. Vamos a ver en qué quedó todo eso. Saludamos a nuestro invitado. Él es el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Esperando algunos días de descanso durante estas vacaciones. Vamos a ver si llega. verano. Empezamos julio. A ver si llega. Manuel, la semana pasada fue bastante activa. Yo supongo que siempre lo es, el tiempo es activo, pero la semana pasada lo fue especialmente, por lo menos de cara a los medios. El miércoles creo que fue ese debate, esa comisión Turismo, Empleo y Reparto de la Riqueza en el Parlamento de Canarias, y el viernes creo que se reunían con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para hablar de la situación económica en las islas. ¿Qué nos puede contar? Bueno, fue una semana bastante fructífera, muy mediática, aunque porque la verdad que siempre creo que los dos sindicatos mayoritarios de Canarias tenemos una actividad muy grande durante todas las semanas y durante todo el año. Y efectivamente fuimos invitados, además con el acuerdo de todos los grupos políticos, a una comisión de la Consejería de Turismo y Empleo, pero la comisión era sobre negociación colectiva y reparto de la riqueza, en la que fue Comisiones Obreras, fue UGT y también fue invitado un compañero de servicios de Comisiones Obreras. Y ahí lo que hicimos, pues, por lo menos desde UGT, fue mostrar la realidad económica de Canarias, lo que son las economías familiares, el índice tan grande de pobreza que hay en Canarias y la realidad de los salarios, pues atendiendo a los datos que teníamos con la renta del año 2022, porque todavía no está cerrada la renta del 2023. Y creo que esa realidad pues nos hace que nos preocupemos de cómo viven su día a día las familias canarias. Antes de meternos en datos y en el ejercicio en sí de estas comparecencias, dice que cuando veas las barbas de tu vecino quemar, por las tuyas a remojar o cortar. No sé exactamente cómo es el dicho, pero bueno, lo que viene a decir es que hay que estar atento en lo que pasa en otro lado porque terminará pasando en este. A nadie se le escapa hace un año todas esas revueltas en Francia por la subida de la edad de jubilación, por todo lo que no han podido lograr o porque de alguna manera el gobierno quiso quitar, revueltas en las calles. Yo no sé si de aquellos barros estos lodos, pero lo cierto es que ayer con clara mayoría ganaba la ultraderecha y se encontraba con la oposición, con la extrema izquierda. Sí, bueno, yo creo que la situación política de Francia no viene tanto por las jubilaciones, ni por los salarios, ni por cuestiones económicas, viene por el hecho de que año tras año se ha ido creando un ambiente anti-inmigrante, un ambiente xenófobo, racista, y eso ha alimentado a la extrema derecha, ya no solo en Francia, sino la vemos también en Italia, la vemos también en las políticas de Trump en Estados Unidos y que son de alguna manera pues copiadas en Europa, en España también. Hemos visto los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo y son derivas, digamos, bastante preocupantes, porque lo que es la Europa social que todos conocemos y por lo que todos hemos apostado, pues está realmente en peligro. Uh-huh. Es preocupante, quedándonos aquí en las islas, Manuel, que este próximo sábado, fuera de la subdelegación del gobierno, haya programada una manifestación claramente racista, motivada por racismo puro y duro, y a la vez otra en La Laguna, fuera de la Concesión, en pro del stop racismo. Nos estamos polarizando. Sí, nos estamos polarizando, pero esto es, digamos, fruto de una mala gestión en la transición hacia la democracia. Todos hablábamos del ejemplo de la transición. Yo creo que no
hay ejemplos de la transición. En España, hacer apología del franquismo y apología de la violencia de la extrema derecha debería estar penado, y yo creo que ahí... Hay una ley que lo pena, ¿no? Hay una ley, pero no hay una aplicación de esa ley. Es decir, imagínate que a mí o a cualquier persona se le ocurre ir a Francia a decir Heil Hitler, o aquí, por ejemplo, arriba Franco. En Francia, en Italia, perdón, en Alemania, es penado seguramente, mientras que aquí, a través de los medios, de las redes sociales, pues vemos esa apología del franquismo que está en el día a día de la ciudadanía. Por tanto, creo que algo se hizo mal o se está haciendo mal en cuanto a la aplicación de las leyes. Nos hemos dado una democracia y esa democracia tenemos que respetarla todas, todos y todas. ¿Es usado el racismo? Bueno, una pregunta lleva ya la respuesta. Decía, esa manifestación, todas esas conductas, todo racismo con la clara imagen del negro que llega en patera, en cayuco. Uh-huh. Sin embargo, ahí están los datos. En apenas unos años la población en Canarias subirá 500.000 personas más, pero principalmente por personas que han llegado de Colombia, colombianos, cubanos, venezolanos. ¿Por qué a unos sí se le admite cuando entran de igual de ilegal que los otros? Vienen por unas vacaciones y se quedan arreglando papeles. Si habláramos de superpoblación en Canarias, lógicamente miramos los datos, hay un 200% negativo del crecimiento vegetativo de la población canaria. Sin embargo, vemos que hay un crecimiento generalizado de la población. Entra pues gente por la frontera con sus papeles, es verdad que se quedan después aquí, vienen por un periodo vacacional o una visita, se quedan, y luego tenemos la parte, digamos, más penosa de la inmigración, que es cruzar un charco y dejando vidas, unas 6.000 vidas al año se quedan en las aguas en el cruce de África hacia Europa, ¿no? De África hacia Canarias. Por tanto, esa es la gran preocupación. Yo creo que hacer uso político de esta penosa realidad es realmente asqueroso. Más claro imposible. Manuel, ¿y cómo ven ustedes desde UGT Canarias? Porque nada puede mirar para otro lado, ninguna administración, ninguna organización. El drama de los menores migrantes en Canarias superan ya los 6.000. Y cómo a nivel nacional se habla de repartos como quien estuviera hablando de repartir tomates, y casi todas las comunidades gobernadas por el PP solo, PP y Vox, se oponen. Bueno, sí, no nos olvidemos de Junts. Más que reparto, hay rechazo, ¿no? No se habla de reparto, se habla de rechazo. Vamos a ver, el acoger a los menores inmigrantes ya es una cuestión de derechos humanos, es decir, ni siquiera es la ley de extranjería ni estas cosas que se hablan en España. Todo eso viene dado por ese crecimiento que teníamos de las ideas de la extrema derecha, y que en España pues ha sido muy bien aceptadas por gran parte del Partido Popular. Y digo gran parte porque también hay algunas excepciones. Yo no considero que el Partido Popular en Canarias sea un partido xenófobo y racista, porque además lo demuestra en el día. No, para nada. Hay que defenderlo. Es decir, sí. Hablemos de sigla, hablemos de personas. Y yo quiero también, sé que hay una preocupación por parte de Manuel Domínguez y por parte de los miembros del gobierno de Canarias, que son del Partido Popular, con una solidaridad hacia lo que se está haciendo, hacia esa unión que tiene ahora mismo el gobierno de Canarias con el ministro canario de Ángel Víctor, ¿no? Entonces yo creo que ahí se quieren hacer las cosas bien, y yo me siento orgulloso de que estos políticos canarios pues tengan esa sensibilidad hacia estas personas que vienen a Canarias y que son niños. Miramos a la población canaria, niños, los menores que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, adolescentes, adultos. El pasado miércoles hablaban en el Parlamento. Dato mata relato, más claro imposible. Ustedes ofrecieron datos. Canarias es una de las comunidades más pobres, con un índice de la pobreza muy por encima de la media, un 37% de exclusión social. Los sueldos más bajos de toda España, y eso que es donde ahora mismo estamos copando las altitudes de turismo, ¿no? Llega turismo y tal, no casa unos datos con otros.
Usted antes decía que habían sido fructíferas estas relaciones. ¿Esta fructífera en qué sentido? Porque Bueno, en que han sido mediáticas, en que la población empieza a conocer datos generales, porque todos conocemos el dato de nuestro bolsillo, de nuestra economía personal, pero yo creo que se ha hecho muy visible cuál es la situación de pobreza en Canarias y cuál es la situación en lo que respecta a salarios en Canarias. Es decir, nosotros en Canarias tenemos unos salarios muy, muy pobres. Es decir, hay gente que está viviendo con menos de 7.000 euros. Gente que está viviendo con menos de 14.000 euros y ya nos vamos al 40% de la población. ustedes hablan del 80% de la población Exactamente, canaria. el 80% de la población canaria, el 80,1% de la población canaria, la media no llega a 14.000 euros, es decir, no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional, me refiero a la media. Sí, sí, sí. Por tanto, claro que es preocupante. Y luego después vemos que quieren hacer beneficios fiscales para aquellas personas que pagan IRPF y nos damos cuenta que más de la mitad de los trabajadores canarios ni siquiera están obligados, no pagan IRPF y ni siquiera están obligados a hacer la declaración de Hacienda. Por tanto, cuando hablamos de beneficios, hablamos beneficios para los que más tienen, nunca para los que menos tienen. ¿Ustedes consideran... Ustedes, representantes sindicales, políticos, hablan de fructífera cuando hablan de algo mediático, ¿no? Se sabe, se conoce. Pero si bajamos y le preguntamos a cualquiera que pase por la calle que forme parte de ese 80%, seguirá diciendo, muy bien hablan, pero ¿qué hay de lo mío? Porque nosotros escuchamos, por ejemplo, a un representante de la agrupación RI Independiente que divagaba entre las leyes, la legislatura, el representante del PP que hablaba de cómo el gobierno no se puede meter sino tener papel de árbitro, la representante de Vox que decía que era un modelo trasnochado en lo de los sindicatos, y ahí va su oratoria, salvo Nueva Canarias, que se hizo eco de esos datos. Pero al final, ¿qué se llegó? ¿Se solucionó? Bueno, no, nosotros cuando vamos, ahora va a haber, lógicamente, una resolución de esa comisión que todavía no la tenemos, pero ahí se puede comprobar una realidad, es decir, los señores diputados de algunos partidos van allí sin conocer la realidad de los que pisan diariamente la calle, de las personas, digamos, normales, de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, y desconocen esa realidad. Y además es una prueba, yo creo que se vio ahí, incluso el de la agrupación Erreña hablaba de productividad. Sí, muy metafísico todo. Sí, pero bueno, es que hay que conocer los datos. Es decir, la productividad en Canarias, a mí me gustaría saber cómo la están valorando. Yo di un dato, creo, del crecimiento del PIB canario en estos últimos 3 años. Ahora mismo en el año 2023 se cerró a 3,8%. Estamos a cabeza del crecimiento en PIB, sabemos que el PIB es la suma de toda la riqueza dividida por los habitantes que están en Canarias, y eso ha crecido un 0,6 por encima de Baleares, que es la segunda, y un 1,4 por encima de Cataluña. Por tanto, podemos decir, yo creo que con datos, oye, pues la economía canaria pues va bien. Luego que se quiere hablar de productividad y se quiere hablar de asentismo y decir que Canarias es la menos productiva porque somos los más asentistas, cuando sabemos que esto no es así. En Canarias efectivamente hay un asentismo que está relacionado con la salud laboral, es decir, vas a trabajar y las condiciones de trabajo son tan penosas, ya tenemos el ejemplo de las Kelly, que al par de años está destrozada. Por tanto, no se puede vincular. Hay que hablar en este caso de salud laboral y no de absentismo. Y luego después tenemos el ejemplo de Euskadi. Euskadi es, en teoría, en números, la comunidad más absentista, y sin embargo en números también es la comunidad más productiva. Por tanto, ahí tendríamos que redefinir conceptos. Ustedes como representantes sindicales, también otra pregunta. La semana pasada escuchábamos al presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias o de Las Palmas, Pedro Ortega, no recuerdo el título ahora. Confederación Canaria de Empresarios. Confederación Canaria, que decía que bueno, que los empresarios poco menos pagaban a la gente por no ir a trabajar, incluso unos días antes o semanas antes
se hablaba de la posibilidad de quitarle competencias a los médicos de la sanidad pública porque esta gente, bueno, estaba como de acuerdo, confabulada para dar baja y que eso deberían hacerlo las mutuas. Sí, todo esto es penoso. Yo creo que fueron unas declaraciones bastante desacertadas, hasta el punto de que don Pedro Ortega no se quedó a la rueda de prensa que se hizo después de la reunión con el Consejo Asesor del Presidente. Entre otras cosas, dice que se le escapaba el avión, pero bueno, no sé, me quedó eso de sospecha. Bueno, ahí hay cosas, primero, que son desacertadas. No es cierto que el Servicio Canario de Salud dé bajas por la cara, falsa. Eso es una acusación bastante creo que peligrosa. Y luego hay una cosa también que para algo se firman los acuerdos. La firma del quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva se determinó claramente que las bajas y las altas las dan los servicios públicos sanitarios públicos, es decir, nuestros médicos de familia. Por tanto, que se le quiera dar a las mutuas es la capacidad de dar o no bajas o de quitar bajas. Eso es una cosa que nos llevaría, pero vamos, de cabeza a los tribunales. Por tanto, eso creo que ha sido muy desacertado por parte de Pedro Ortega. Más yo creo que si las condiciones fueran favorables, como ha dicho hace un momentito, ¿no? Se cobrara por las horas trabajadas. Si trabajo más, me pagas más, me cumples mis condiciones, no me tienes como un esclavo a escondida bajo, no sé, sí, bueno, situaciones del siglo XIX. Eso es otra, es decir, eso es, ¿cómo estás? Dice, estoy bien o te cuento, ¿no? Claro, si empezamos a mirar que la mitad de las horas extras no se pagan, que aquí se trabaja en Canarias, durante muchos años se ha trabajado sin aplicar ningún criterio tecnológico, y llamo criterio tecnológico pues poniendo ejemplos. Por ejemplo, yo qué sé, una Kelly de Baleares que tiene su botoncito, eleva su cama, trabaja con otra compañera, pues, arreglan esa habitación. A una Kelly de Canarias que tiene que hacerse que levantar el colchón sola, por un lado, por otro, limpiar, arrastrar un carro que ya en Baleares es eléctrico, aquí hay que arrastrarlo, que tiene unos productos de limpieza que son bastante mejores que los de aquí. Sí, habláramos de todo eso, pero eso sería fruto de un programa de varias horas. O de dos. Ya para ir finalizando, Manuel, hoy creo que empiezan las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a nivel ya estatal. ¿Qué esperan ustedes de esto? Bueno, nosotros es una apuesta que tenemos. Queremos que hay que bajar a las 38 horas y media este año y plantearnos para el próximo las 37 horas y media. Creemos que mejoraría muchísimo la productividad que de tanto habla, bajaría seguramente pues las enfermedades o las bajas por IT, habría mejor conciliación familiar, tendríamos a trabajadoras y trabajadores pues más contentos en sus puestos de trabajo. Y yo creo que ya viene siendo hora que se baje de esas 40 a esas 37 horas y media. El mundo evoluciona el trabajo, y por tanto debe evolucionar también para mejor la vida de los trabajadores de este país. Como debe ser, principios de los años 1920, por ahí fue cuando se conquistaron las 8 horas de trabajo. Sí, además se conquistó una serie de recursos por parte de las patronales que todavía se utilizan, y si van a acabar con la economía, van a cerrar las empresas, esto va a ser la ruina. Y sin embargo, miren, desde la aplicación de la reforma laboral, que es el último hachazo que se le da a la economía, ¿no? Porque claro, la iba a romper, pues hemos visto que no, que ese hachazo parece que fue una poda y todo se ha regenerado de una manera estupenda. Hemos subido las pensiones, se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han mejorado en condiciones laborales, aunque queda mucho, y realmente ahora España pues tiene unos datos económicos, es decir, crece más que el resto de Europa. Pues por algo será. Pues nos quedamos con eso y también nos quedamos sin tiempo. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, como siempre, mil gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre. Muchas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.